Buen día, difusión, no te asustes, soy yo, solamente hace un poquito de fresco. Buen día, campana. Hoy es el día viernes 24 de julio, y acá estamos en una mañana fresquita, linda. Gracias por acercarte, gracias por compartir este tiempo de charla, de mate, de reflexión, como quieras. Así que gracias por estar ahí. En la mañana de hoy pensaba en el concepto o el entendimiento o la percepción, la perspectiva o la imagen que las personas tienen acerca de la sabiduría, de un hombre sabio, ¿verdad? Y pensaba y colectaba algunos pensamientos del pasado y me llevó allá años atrás, ¿verdad? Cuando por razones laborales tuve la oportunidad de viajar bastante por Asia, por India, por China, por otros países. Y ya después en lo ministerial tuve la oportunidad de volver a India, ya a predicar en las calles y en las villas, en las aldeas, ¿verdad? Y fue una experiencia maravillosa. Pero qué interesante que en la cultura asiática se asocia los años con la sabiduría. Hay como un entendimiento que la sabiduría del hombre es proporcional o directamente proporcional a los años que vive en la tierra. Por eso todo también el cuidado, más allá de la lealtad a los ancianos y demás, pero hay un entendimiento de que los que más viven, los que tienen más años, son hombres y mujeres más sabias, ¿verdad? Y yo no puedo negar que al tener más años, que al transitar más años en la vida, vos y yo, y todas las personas tenemos la posibilidad de alcanzar más sabiduría y tenemos posibilidad de alcanzar más conocimiento. Ahora, la Biblia nos dice que en realidad la sabiduría no tiene que ver con los años, sino tiene que ver con una actitud del corazón. Y tiene que ver allí, por ejemplo, en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es la reverencia a Jehová Dios. Es el entendimiento de que Dios es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Es tener un entendimiento que somos creados por Dios para vivir conforme a sus formas, a sus planes, ¿verdad? Y que tenemos necesidad de buscarlo a Él. Y a través de esta búsqueda es que somos transformados y alcanzamos la sabiduría del ser que es sabio por excelencia. El ser que no fue creado, el ser que no tiene principio ni final, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el final, el que fue, el que es y el que ha de ser, Cristo Jesús, el Señor, el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y qué interesante, cuando vos lees en los Proverbios, que vas a encontrar que hay entre el Proverbio 22:17 y 24:22, hay un paquete, dice, de 30 dichos de los sabios. La traducción NBI, la nueva versión internacional, los detalla bien. Si de golpe tenés otras versiones o si no tenés versiones, y querés contactarte con difusión y pedir eso, con todo gusto lo podés pedir. Yo ahí voy a administrar mi correo electrónico y te lo pongo y te lo mando. Pero qué interesante que en el día de hoy, de esos 30 dichos de los sabios, ¿verdad? Que se colectan, que se agrupan allí en Proverbios 22:17 al 24:22. En el día de hoy, que es el día 24, y hoy leía el Proverbios 24, qué bueno que si tenés una Biblia que leas, y si no tenés la Biblia, buscala en el celu. Impresionante. En el Proverbios 24, allí está el dicho de los sabios, el número 20-21. Y te lo voy a leer para conversarlo un poquitito. Mirá lo que dice. Calate esta. Fíjate, dice allí en Proverbios 24, versos 3 y 4, dice así: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos,
Con buen juicio se llenan sus cuartos y de bellos y extraordinarios tesoros. Qué interesante que este dicho número 20 de los sabios tiene que ver con esto de construir la casa. Con sabiduría se construye la casa. Obviamente la casa no está hablando de la casa de material acá. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver con cómo vos construís la vida. Con sabiduría se construye la vida. La vida y tu familia. Qué interesante, allí en Mateo 7, donde Jesús habla. Mateo 7, calate esta, Mateo 7, verso 24 al verso 27, Jesús dice, habla de los dos fundamentos, los dos cimientos, y dice, aquella persona que escucha mi palabra y la hace, lo voy a comparar con un hombre prudente, un hombre sabio, que construye la casa sobre la roca, y dice que vinieron las lluvias y vinieron los ríos y golpearon contra esa casa, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El hombre sabio edifica su vida y edifica la vida de su casa, la vida de sus hijos, la vida de su hogar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y dice Jesús en el Mateo 7, 24 al 27 también está el otro cimiento. Pero el hombre que me escucha y no hace lo que yo le digo, lo voy a comparar con un hombre insensato, un hombre ignorante, ¿verdad? Que va y construye su casa sobre la arena. Y qué bonita que se ve sobre un médano, parece de película. Pero dice que cuando vinieron las lluvias y cuando vinieron los ríos, golpeó contra esa casa y dice que grande fue su ruina. Qué importante entender que acá nos dice que con sabiduría se edifica la casa, se edifica tu vida. La casa no se edifica con siendo muy inteligente o ¿verdad? O con conceptos humanos, sino con sabiduría divina de lo alto. Y esto se adquiere viviendo en comunión con el Padre, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y qué importante que entendamos esto. Y fíjate, dice que con sabiduría se edifica la casa y con inteligencia se llenan sus cuartos de extraordinarios tesoros. Con inteligencia tiene que ver con la prudencia. Y dice que Dios hace al hombre prudente. Para eso están los proverbios. Dice que los proverbios están hechos para que podamos alcanzar prudencia. Jesús dice una cosa que me encanta, que dice, hey, sean astutos, sean prudentes como la serpiente, pero mansos como palomas. Ese es el hombre sabio. Ese es el hombre que tiene esa forma de vivir. Y que de la forma que él vive en comunión con este Dios sabio, él adquiere su sabiduría y lo que sale de él tiene que ver con esto. Qué bueno que en estos días vos puedas ponerte este objetivo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero crecer en sabiduría. No es sabiduría humana, ¿eh? No, porque no existe la sabiduría humana, ¿eh? Todas las personas nacen con inteligencia, con un IQ, todos. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Todos nacen con eso. Pero nadie nace con sabiduría. La sabiduría se alcanza al conectar con el ser sabio, que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué poderoso todo esto que estamos leyendo. Y fíjate lo que dice, ese es el dicho de los sabios, el que leímos recién, es el dicho de los sabios número 20. Ahora, fíjate lo que dice el 21, está tremendo. Dice el 21 que el dicho número 21 de los 30 dichos de los sabios está ahí en Proverbios 24, versos 5 y verso 6. Cálate esta. Dice, el que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta sus fuerzas. Dice, la guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Fíjate esto, el que es sabio tiene gran poder. Habla de, es mejor ser sabio que ser fuerte, es mejor ser sabio que ser rico, es mejor ser sabio que ser educado.
me refiero no educado en educación académicamente. Qué interesante. Porque dice acá que quien es sabio tiene gran poder. Tiene gran poder, tiene influencia. Y cuanto menos sabio sos, más ciego estás y más confías en las cosas que se tocan. Todo lo que se toca, todo lo que podés comprar, todo lo que se puede, todo perece. Pero la sabiduría no. Y la sabiduría es una fuente de poder tremendo, una fuente de creatividad. ¿Te parece que en este tiempo no necesitas creatividad? ¿No necesitas ingenio? Bueno, todo eso fluye del corazón del ser sabio, del Dios de la Biblia. Porque tampoco hay otro ser más que tenga más capacidad creativa que el Dios de la Biblia, sino en este Génesis. Él es impresionante. Y qué importante que vos puedas entender de que vos podés clamar a Dios, vos podés orar a Dios, para que Él te dé creatividad. Para avanzar en este tiempo. Para poder conducir tu familia, que sea sabia, quizás no sea rica, no importa, pero que sea rica en sabiduría. Qué bueno que puedas dejar una herencia de sabiduría divina. Y muchos papás a veces nos afanamos y a ver qué le voy a dejar de herencia y qué sé yo. Y no está mal de pensar, ¿verdad? En eso. Pero qué importante entender que la mejor herencia que vos le podés dejar es una herencia divina, una herencia de que tus hijos, tus nietos entiendan, conozcan que ellos fueron creados por el Dios de la Biblia y que a Él merece reverencia, Él merece ser escuchado. Ayer en la reunión de oración me partía la cabeza, maravillosa la reunión de oración, estuvo espectacular, fue por Zoom a las 7 de la tarde, bárbara. Pero había una mujer, una hermana, que yo quiero mucho, que decía, gracias Señor, te damos por el privilegio que tenemos de hablar con vos. Y yo digo, y es así. Qué loco que si yo quiero hablar con cualquier persona de autoridad acá en la ciudad o en la provincia, yo tengo que pedir una audiencia, y aparte no me lo dan ni disfrazado de gaucho. Pero qué importante que vos y yo tenemos acceso libre al Creador del cielo y la tierra. Es poderoso, es un privilegio. Y acá nos dice que el que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Claro, porque la sabiduría te da poder. Y eso te hace ser fuerte, más que el fuerte. Dice otro proverbio, dice que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, sino en el que confía, en el hombre que confía en él. Dios no ve lo que los hombres vemos, que fuertes son, que educados que son, mira, habla 2 idiomas, 3 idiomas. No, Él no ve esas cosas. Cuando Dios mide a una persona, en vez de ponerle poner una cinta métrica alrededor de su intelecto, de su cerebro, o de su cuenta bancaria, o de su educación, de sus colegios, universidades, maestrías, doctorados, Él pone una cinta métrica alrededor de su corazón. ¡Qué maravilloso! Porque Dios ve el corazón. ¡Qué maravilloso! Qué bueno que vos te dejes ver el corazón y que te dejes operar por este Espíritu de Dios que hoy está disponible para vos y para mí. Pero fíjate, ya para redondear, ya te dejo, no te preocupes. Pero dice que la guerra se hace con buena estrategia. No podés, a veces las personas van por la vida sin una estrategia, sin un plan. Van como en un bus, ¿verdad? Van sentados y van, y qué sé yo por qué calle agarra, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que sentarnos en el volante, escuchar la voz del director de mi vida y conducir el bus, mi vida, por la dirección que él me da. Yo no puedo, ayer hablaba con otro muchacho, me llamó un chico de la iglesia, un muchacho joven, y hablábamos de eso, ¿verdad? Y hablábamos de que Dios quiere manejar nuestra vida. Y qué importante que podamos rendir el control de nuestra vida a Él, porque Él sabe mejor que yo dónde están los baches de la vida, dónde están las curvas, dónde están los precipicios, y Él maneja mejor. Entonces Él es como un GPS, ¿verdad? Un GPS, hoy en día sería espiritual, poderoso.
Pero fíjate que dice que con estrategia, dice que el sabio tiene gran poder. El 6 dice que la guerra se hace con buena estrategia. Dios te da estrategia. Y fíjate lo que dice, y la victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Suele pedir consejo? Vos sabés que la persona que no pregunta, esa es una característica de una persona que no tiene sabiduría. La persona que no pregunta es una persona que quizás que piensa que sabe. ¿Y qué le voy a preguntar a Marcelo si Marcelo no sabe nada? ¿Qué le voy a preguntar a Claudita si Claudia no sabe nada? O sea, y me mando solo. Y ahí me doy contra la pared. Pero qué bueno es entender que en la multitud de consejos está la sabiduría. Yo ayer hablaba con una persona y yo le digo que yo en la iglesia que estamos, las decisiones que se toman, muchas de ellas se toman en consenso con un grupo de servidores o diáconos, como quieras llamarles. Y hay otras que, bueno, me tocan a mí tomarlas como pastor, pero tampoco las tomo solo. Por algo hay un grupo pastoral, para algo está el pastor Miguel, para algo yo tengo 3 pastores también, uno en Argentina, otro en Chile y otro en los Estados Unidos, a los cuales puedo apelar y puedo pedir consejo. Y tengo otros hermanos mayores también para pedir consejo. Qué bueno es entender que en la multitud del consejo está la sabiduría. Y qué bueno es poder entender que al fin de cuentas no necesitas tener 90 años para ser sabio. Vos podés tener hoy como tenés ahí, 10 años, 15 años, 12 años, 22 años, 23 años, 25, 30, 40 años, 50, los que seas, pero puedes ser sabio. Y la sabiduría emana del corazón de Dios. Y qué poderoso que podamos estar juntos. Hoy escuchaba también el devocional de 40 días y hablaba de la unidad. Ese es otro concepto sabio. Los corredores, los maratonistas decimos que si querés ir rápido, anda solo. Pero si querés ir lejos, anda con tu equipo. Y la iglesia tiene que ir junta. Y vos tenés que luchar por la unidad, tenés que soportarnos, me va a tener que soportar a mí, otro te va a tener que soportar a vos, porque somos imperfectos, somos gente así, ¿no? El otro día hablaba con otra persona que Dios ama la diversidad en el cuerpo de Cristo. Y qué bueno, qué bueno. Qué bueno, algunos me preguntaron ayer, ya con esto termino, Guillermo, ¿te olvidaste de decir cuál es el pasaje del domingo, viejo? Bueno, el pasaje del domingo está en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ir del verso 9 al verso 18. Seguimos, esta va a ser la quinta charla bíblica de la serie de este hombre llamado Elías, un profeta de Dios. Che, que tengas un día de bendición, mejor dicho, que tengas un día de sabiduría, un día sabio, un día donde vos puedas buscar la sabiduría de Dios. Qué bueno que es entender de que el que necesita sabiduría, dice la Biblia, que la pida, que Dios es generoso para darla, pero acordate que necesitamos tener un corazón manso, un corazón humilde, para que podamos recibir la sabiduría. Qué bueno que puedas construir tu vida, tu hogar, tu familia sobre la roca que es Cristo Jesús. Que tengas un día tremendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao.